Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos Abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta de Pedro. ¿Qué más quisiera yo que poder hablarles de la carta de Pedro en su totalidad? Pero no vamos a poderlo hacer de esa manera. Me tomaría mucho tiempo, créeme, y vale la pena, pero no lo podemos hacer hoy. Así que yo le desafío a que cuando llegue a su casa, tómese un momento del día para leer de principio a fin la primera carta de Pedro. Es maravillosa y de una manera muy práctica nos habla acerca de esta temática que venimos aprendiendo en estas semanas, que es la santidad. ¿Cuántos saben que fuimos apartados para Dios, que fuimos hechos santos para Él? ¿Ok? Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Ese es el... de ahí vamos a partir. No obstante, quiero introducir esta enseñanza con el versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesús, el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Atención, versículo 2 del capítulo 1, Primera de Pedro. Elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. Así comienza Pedro su carta, con un deseo de que la gracia del Señor, que la paz de Dios sea con sus destinatarios, los destinatarios de la carta. Y por extensión, hoy día cuando leemos en el nombre del Señor y bajo la dirección de su Espíritu la carta, podemos apropiarnos de ello y apropiarnos de ese saludo y de esa bendición. De manera que con ustedes sea la gracia, sea la paz del Señor, con todos nosotros, y que su Espíritu hoy pueda hablarnos algo maravilloso. Dice que hemos sido elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesús. Hemos sido elegidos según el designio de Dios, la previsión de Dios, esa capacidad de Dios de poder ver en el tiempo o más allá del tiempo. Dice, elegidos en santificación del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos sella, el que nos marca. O por Él es que sabemos que somos de Dios, sabemos que le pertenecemos a Él. ¿Ok? Es por su presencia en nosotros, porque Él habita en nosotros, que podemos decir, ese es hijo de Dios. Mira los frutos de ese árbol. Ahí está Dios. En esa persona mora a Dios, ese es un hijo de Dios. Entonces es por el Espíritu que somos santificados, apartados. Es como, bueno, no me gusta mucho el ejemplo de marcar el ganado, pero no me viene a la mente otro ejemplo. Mi intención no es decir que somos animales, pero usted me entiende, ¿verdad? No sé, es como vas a un congreso, te ponen la famosa cinta esa que cuesta un mundo quitarse después que termina, ese adhesivo, o vas al Sea Aquarium para hablar de cosas nuestras. Vas al Sea Aquarium y te ponen un brazalete, así es que se llama, un brazalete, y todo el mundo sabe que, bueno, tú pagaste tu entrada y tú estás allí como debe ser. ¿Okay? Entonces, el Señor o el Espíritu de Dios se nos adhiere de tal manera, ¿okay?, que podemos, que todos pueden ver
que Dios y todos pueden ver que le pertenecemos a Él. Y todo esto con un propósito, es obedecer a Jesús, a Jesucristo. ¿Okay? Elegidos, ya elegidos nos habla de, no es propiamente el término santo, pero está relacionado. Elegido es seleccionado. ¿Okay? De alguna manera, santo tiene una de sus connotaciones es apartarse para. ¿Okay? Entonces, el que es apartado o santificado tuvo que haber sido elegido. ¿Okay? Entonces, elegidos, seleccionados, tomados por el Padre en la santificación del Espíritu, que tiene que ver con purificar, ¿okay? Como consagrar, es por el Espíritu que somos consagrados, con el objetivo, con el propósito de obedecer a Jesús. Ahora sí, acompáñame al versículo 14 y 16. Dice, 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. ¿Se acuerda cuando usted vivía en la ignorancia? ¿Okay? Bajo el gobierno del yo, del pecado, de cualquiera, pero ahí de la voluntad de Dios, bueno, nada que ver. Pero él comienza este mandato que va a dar Pedro de parte del Señor. Él comienza diciendo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Y ahí nos deja claras varias cosas. En primer lugar, somos hijos de Dios. ¿Ok? Y se puede ser hijo desobediente u obediente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tipo de hijo se supone que debemos ser? Obediente. Entonces, el hijo desobediente vendría siendo el que se amolda, el que se ajusta, el que se parece a la forma de vida de los ignorantes, de los que no tienen entendimiento, de los que no toman en cuenta a Dios. Y así éramos cada uno de nosotros. Éramos, ya no más. Versículo 15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Sean santos, sean apartados, sean especiales, sean diferentes en todo lo que hagan. Que no es simplemente hagan esto y aquello y serán santos. Se trata de una forma de vivir, de una forma de andar, de una forma de caminar. ¿Ok? En todo lo que hagan. En algunas traducciones tienen en toda vuestra manera de vivir, la forma como ustedes viven, cómo se expresan, cómo piensan, en todo su andar. Sean santos como también es santo quien los llamó. ¿Ok? ¿Quién fue que nos llamó? Nuestro Padre. ¿Recuerdan cómo comienza? Como hijos obedientes. Ok. Entonces, versículo 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Pedro está allí citando Levítico 11, donde el Señor está diciendo por medio de Moisés, no se hagan abominables, sino que sean santos porque yo soy santo. Yo, el Señor. Entonces nuestro Padre es santo. Nuestro Padre nos ha elegido, nos ha llamado a vivir en santidad, a ser como Él. Es una invitación que nos hace porque, digámoslo así, nadie nos obligó a creer en Dios o a ser hijos de Dios o a tomar una decisión por Jesús. Es una invitación que hemos recibido.
¿Okay? Él nos ha salvado, Él nos ha ofrecido una salvación a través de Jesús. Él muere, Él paga un precio por nuestros pecados y nos invita a ser su familia. Una vez que estamos en su familia, entonces como hijos obedientes hemos de portarnos como tal. Es cuando el muchacho que ha sido adoptado deja el lugar donde está, la casa donde estaba o la institución donde estaba y se muda a su nueva casa bajo la autoridad de sus nuevos padres, con sus nuevos hermanos, y ahora tiene que aprender las reglas de la casa. No se puede comportar como se comportaba en la casa miserable donde estaba o en la institución donde estaba, no siendo de ninguna familia, sino estando allí bajo la tutela de la gente de esa institución. Pero ahora pertenece a una familia y como tal tiene privilegios, tiene derechos, pero también tiene unos deberes. Entonces, igual nosotros hemos sido adoptados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido apartados, santificados, pero se supone que entonces que hay algo en nuestra manera de ser y de proceder que tiene que ser diferente. ¿Okay? De eso específicamente y de manera muy práctica habla la carta de Pedro. Por eso yo le estoy invitando a leerlo cuando llegue a su casa, porque va a poder saber cómo comportarse con su marido, con su esposa, con el gobierno, con los jefes. Pedro es muy práctico, y de verdad que vale la pena que lo estudie, que lo lea. ¿Okay? ¿Alguna vez ha visto a su hijo, los que tienen hijos, ponerse sus zapatos y caminar con los zapatos? Mis hijos todos lo hacen, o lo han hecho en algún momento, y es algo que enternece mucho verlos, y uno dice, quiere ser como su papá, y uno se siente como que se siente enorme. Es algo es indescriptible. O también las niñas se ponen que si la cartera o se pintan como la mamá, ¿okay? Porque hay esa inclinación o sea, ese es mi referente, ese es mi modelo, ese es mi papá o mi mamá, ¿okay? Seguramente ya de grandecitos han querido ustedes ser como sus papás, ¿okay? O como quienes haya criado, si fue el papá o mamá o algún mayor, el abuelo, pero tenemos esos modelos y hemos querido imitarles, ¿okay? Yo desde que tengo uso de razón, no les miento, yo estoy escuchando, tú eres igualito a tu papá, eres tu papá, el hijo de José, eres. Y por supuesto que yo también he sentido ese deseo de parecerme a él, de ser como él. De hecho, yo recuerdo, creo que nunca lo he dicho antes, recuerda aquella miniserie que pasaban en Semana Santa, Jesús de Nazaret. Eso fue mucho antes de la pasión de Cristo. Este Jesús era de ojos claros, no sé si azules o verdes. Sé que se llama Robert Powell, un actor británico que fue muy famoso, y de hecho su apariencia era como, diríamos, el Jesús católico, bueno, idéntico, o sea, el de los cuadros, él era ese Jesús. Y teníamos en casa el libro, era un libro con la miniserie o la historia narrada, y tenía fotos de la miniserie. Y a mí me encantaba ver ese libro. Y en la contraportada estaba todo sonriente el actor de Jesús, o sea, vestido de Jesús, así. Y era una persona de nariz perfilada, y ¿saben? La barba y todo esto. Y a mí, yo decía que así, ese era mi papá. Porque se parecía un poco, claro, mi papá es cabello más oscuro, pero yo lo veía muy igual y muy parecido, y en mi cabeza de niño Jesús era como mi papá, o Jesús era mi papá, su apariencia.
Y eso es algo muy, muy natural. Ahora, yo me pregunto, ¿usted ha sentido eso mismo por Jesús, por Dios? Oh, yo quiero ser como Dios, yo quiero ponerme los zapatos de Dios, yo quiero parecerme a Él, yo quiero seguir esa vocación que sigue Dios. ¿Lo ha sentido alguna vez? Pregúntese. ¿Alguna vez ha querido ser como Él? ¿Okay? Eso, si la respuesta es afirmativa, bueno, es un buen síntoma. ¿Okay? Quiere decir que usted ha conocido la bondad de Dios, usted sabe de las bondades de nuestro Dios y sabe que es digno de imitar. ¿Okay? Y me parece muy natural que nosotros querramos imitarlo, seguirle, andar, como dice Juan, el escritor, debe andar como él anduvo. Bueno, así, eso es una manera de hacerlo. Por eso esto lo he llamado, esta enseñanza de hoy, quiero ser como papá, porque papá, nuestro Padre Celestial, es nuestro modelo, ¿okay? Y Él también desea que seamos santos como Él es santo. Amén. Permítame leerle el mismo texto, pero en la Biblia textual es lo mismo, simplemente hay unos detallitos que me gustaría comentar. Dice, como hijos obedientes, eso ya lo sabíamos, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Okay? El versículo 17 es interesante, dice, el que viene después de eso, si invocáis por Padre, ¿okay? Si dices, el Señor es mi Padre. ¿Usted se acuerda que los fariseos le decían a Jesús, nuestro Padre es Dios, nosotros no somos como vos, hijo de fornicación? Acusaban a Jesús por cosas habrían escuchado, habrían averiguado, investigado, como que ese Jesús como que la mamá salió antes de tiempo. ¿Sabe que todos ellos tienen su espionaje y su cosa? Si invocan por Padre al que juzga imparcialmente, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo que estén aquí. O sea, si tú llamas a Dios, mi Padre, que era lo que los fariseos se llenaban la boca, o los líderes religiosos en tiempos de Jesús se llenaban la boca diciendo, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos del pacto, hijos de... Y Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque el que anda asesinando desde el principio es el diablo. Y ustedes están atentando, planeando matarme. Entonces, nuestras acciones demuestran de quién somos hijos. ¿Okay? Entonces, Él nos dice, bueno, ya que llaman Padre al Señor, al que es justo, entonces ustedes también deben andar en justicia. Mi propia traducción de este versículo, ¿okay? Para parafrasearlo, para entenderlo mejor, he acomodado las oraciones allí, porque esto no es solo una oración, esto es, digámoslo, una oración con varias oraciones. ¿Okay? Hay un mensaje, hay un imperativo que Pedro quiere dar, que es sean santos, pero hay otras oraciones como que su Dios es santo, como ustedes no se ajusten al modo de vivir que tenían antes. Todo eso son oraciones subordinadas, ¿okay? Que acompañan esta oración principal, que es sean santos en toda su manera de vivir. Esa es la idea principal, eso es lo que Pedro está ordenando. Ahora, ¿de qué manera? ¿O a cuenta de qué? Como hijos
que obedecen, o porque son hijos obedientes, tienen que ser santos. ¿Okay? Sean santos en toda su manera de vivir, como hijos que obedecen y no se ajustan al modo de vida de quienes no tienen entendimiento. Sean del mismo modo que el Padre que les llamó, santo. Eso es, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro. De manera que nos quedan dos cosas claras nos quedan en este texto. Primera, el Padre es santo y es nuestro papá, ¿verdad? Eso también quedó claro. Segunda, debemos ser como Él, santos, porque si es nuestro papá, debemos ser como nuestro papá. Yo nunca viví en Valencia, pero mi equipo en cuanto a béisbol es Magallanes, el de Valencia. No hay profetas sin honra sino en su casa. Así que me sentiré bienaventurado si me procuran despeñar aquí al salir de la... Santo no es otra cosa sino puro, especial, diferente, consagrado. ¿Okay? Bueno, les decía lo de, perdí la idea de lo del equipo de béisbol. Yo nunca viví allá, pero mis papás son de allá y como ellos son aficionados de este equipo, pues yo por herencia, si se quiere, también le voy a ese equipo. ¿Ok? Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5. Mateo 5, porque ya que, o sea, está clarísimo que hay una orden, hay un imperativo, ¿okay? Debemos ser santos, debo parecerme al Dios que sirvo, que me ha llamado, que me ha adoptado, que me ha incluido en su pacto, en su alianza. El asunto es, siempre uno se pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo no le voy a decir, exactamente qué es lo que usted tiene que hacer. Lo que le puedo decir es, lea la carta de Pedro, ¿ok? Y cada vez que estudie la palabra, tenga en mente que usted es un hijo de Dios, apartado para Dios y que tiene que parecerse a Dios. Entonces, donde usted vea en la Biblia revelado el carácter de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, ahí está. Recientemente hablábamos de David. El domingo pasado se mencionó a David. Oh, David, qué hombre, mira, qué barbaridades cometió. Sí, seguramente. Y Dios no encubre las faltas de sus siervos. ¿Ok? Él no es injusto para... No. ¿Cómo es que dice el dicho? A la familia, ¿cómo es? A la familia con o sin razón, algo así dice el dicho. Como que así el de tu familia está equivocado, pero es tu familia, entonces tú le das el lado a él. Dios mío, qué cosas dice la gente. No es que, no, que no se entere nadie, porque no, Dios se molestó. Dios le tomó a su hijo, no. Sufre tus consecuencias. Yo te amo, yo he hecho un pacto contigo, yo voy a cumplir mi palabra. De hecho, cuando se divide el reino, el nieto de David no pierde el trono por David, por el amor que él tenía a David. Entonces, Dios se mantuvo a pesar de lo que David pudo haber hecho. La cosa es que no es un asunto o ser santo o seguir a Dios no es meramente una cuestión de... Yo le ponía el ejemplo a uno de los muchachos de la iglesia. Ser santo no es el portero que mantiene en cero la portería. No le metieron un gol en todo el torneo. ¡Wow! No. Te van a meter goles, vas a pecar,
vas a perder en momentos. Vea la santidad y el discipulado y el servir a Dios, el caminar con Dios como eso, un camino. Que mientras tú estás dentro de la senda, ¿okay?, y en la dirección correcta, estamos bien. Mientras hay movimiento, estamos bien. El asunto es no que contar cuántas veces te has tropezado. Rayos, estoy en peligro de destrucción. No se trata de eso. Yo lo que pasó ya quedó en el olvido. Tú sigue, avanza. El asunto es cuando uno se va desviando, se sale del camino o se regresa en el camino. Ese es el detalle. Entonces, no, pero es que esta mañana yo le grité bueno, hermano, si el Espíritu de Dios te está redarguyendo, bueno, pide perdón, arréglate con Dios y sigue caminando, avanza, levántate, sacúdete. Viene primero bien en el piso, porque no siempre estamos en el piso, mira bien alrededor a ver si hay algo útil y sacúdete y levántate. Eso es todo. Mateo 5, versículos 43 al 48. Me llama mucho la atención el lenguaje, el vocabulario que usa Pedro, que en realidad es una cita de Levítico, donde dice el Señor: sean santos como yo soy santo, o porque yo soy santo. Esa expresión yo la he escuchado antes, o la he escuchado en otra parte, y es aquí, en los evangelios, donde no habla de ser santos como el Padre, pero dice algo muy parecido, que ya vamos a ver. Mateo 5, 43 al 48, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La primera parte está en la Biblia. La segunda parte alguien más lo inventó y se decía en tiempos de Jesús. Él dice, bueno, ustedes oyeron que se haya dicho, que se dijo. Entonces él va como a dialogar, ¿okay?, con esa idea y a proponer algo diferente, ¿okay? No tenemos problema con la primera parte, ama a tu prójimo, bien, odia a tu enemigo, de eso Jesús quiere hablar. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, o sea, corrige lo que hay que corregir, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Verso 45, ¿lo tiene allí? ¿Cómo dice? Ok, no vaya a pensar de que ya yo tengo primero que hacer esto para entonces ser hijo. No es lo que está diciendo. Porque para que sean hijos de su padre, o sea, ya es tu papá. No es que te vas a ganar la herencia, no. Si no es por motivo de que eres hijo, o para que entonces seas visto como hijo, o para que entonces actúes dignamente como hijo, ¿ya ven la idea? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque hemos visto casos en la vida, no aquí, pero alguna vez, de alguna persona muy buena, excelente persona, genial, y el hijo como que le salió medio extraño, no sé si de dónde era o si lo adoptó o no, qué, pero no se parece en nada, es un desastre. Entonces eso trae como que cuando un hijo se porta mal, trae como deshonra, ¿no? Comienzan a señalar al hombre, ay, pobre hombre, ay, qué calvario está llevando con este hijo tan desobediente. Hay algo que yo detesto hacer, a veces es inevitable hacerlo. Procuro no hacerlo. Procure usted no hacerlo. Y es leer los comentarios en Facebook o en YouTube de los videos, de las predicaciones, de las publicaciones de la iglesia o acerca de Dios.
Porque usted sabe que la gente comenta cada cosa, la gente comenta lo que es, lo que no es, se pone a vender cosas, se pone a discutir de cosas sacando de contexto la conversación, o se pone a conversar, a debatir allí. Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos lo hemos hecho alguna vez. Pero entonces, a veces usted ve las opiniones de la gente que no está en Dios o en la iglesia, y notará que hay cristianos que lamentablemente dan mala fama a la fe. Entonces, por esos cristianos entonces pagan todos los demás. Por culpa de ellos, entonces somos nosotros, entre comillas, porque no es así, somos unos, qué sé yo, que nos lavaron el cerebro, o que no somos unos que no estudiamos, o que somos unos borregos, o cualquier cantidad de cosas. O unos hipócritas, o quién sabe cuántas cosas. Evidentemente hay gente que deja mal el nombre del Evangelio, el nombre de Jesús, evidentemente. Es lamentable. Ahora, no sea usted, que no sea yo, uno de los que lo hace. ¿Verdad? Entonces, es que ellos son unos fariseos. Ellos dicen, hablan de amor, pero realmente no perdonan. No sea usted. No sea usted. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo o en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí o qué? ¿El Señor es Rey y Señor de los que se portan bien solamente? Me gustaría hacer un paréntesis, y aquí es cuando mi esposa entra en pánico. ¿Cómo se te ocurre, faltando tantos minutos para que se acabe, tú hacer un paréntesis y salirte de ahí? Tranquila, mi amor, todo está escrito. Yo voy a llegar a la casa a tiempo, no te preocupes. ¿Usted se acuerda de Salomón? Un rey muy sabio. ¿Se acuerda aquella historia cuando dos mujeres... el hijo, estaban peleando por el hijo, y ay, este es mi hijo, no, agárralo, córtenlo por la mitad, sí, córtalo por la mitad y que se acabe esto, no lo cortes, por favor, dáselo a aquella, entregadlo. Esta es la mujer, esta es la verdadera madre, llévense a esta. Es maravillosa, ¿verdad? Una historia, el rey impartiendo justicia, así es que se gobierna, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha reparado, pero esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 3, el verso 13, ahí comienza la historia, y fíjate cómo comienza. Fíjese, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. ¿Usted sabía? Yo soy el rey, y yo estoy para servirlos a todos, para impartir justicia. ¿Quién es el siguiente? 2 prostitutas. En vez de mandarlas presas, inmorales, que ustedes no merecen, vaya a ver, deciden ustedes a ver qué hacen, pero de aquí solo entra la gente que se porta bien. Él era rey tanto para los buenos o los malos, los honorables o los que no tienen honor. Dios hace salir su sol para los buenos y para los malos, para los ladrones, para los perjuros, para los malos. Los malos se benefician de la bondad de Dios. Salomón gobernó tanto para los que eran honorables como para 2 prostitutas que vinieron a buscar ayuda y él se las dio. Dice que ¿qué pasó? Después, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. ¿Pero a quién le administró justicia? A gente que
según, no sé, si alguno aquí presente diría, lo pensaría 2 veces antes de tomar su caso. ¿Ayudas a la persona que se merece ser ayudada? ¿Qué de aquel que no se merece ser ayudado? Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está metiendo el dedo en la llaga, como dicen. Las peores personas según ustedes, querida audiencia, la audiencia de Jesús, no ustedes, los de Jesús, los que estaban con Jesús, son, ¿cuántos creen que los recaudadores de impuestos son de lo peor? Sí, traidores, esos vendepatrias, sí. Y los gentiles, gentiles, no, eso, comen puerco, no. Pero ellos también aman a quienes les aman y saludan a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay un texto paralelo que lo voy a leer en Lucas 6. Dice, pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que aman, los aman a ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. El texto de Mateo termina diciendo, verso 48 de Mateo 5. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Eso es ser perfecto, estar completo, o sea, no seas como los demás. ¿Cuál es la gracia de amar únicamente a quien nos ama? Eso se parece más al interés que a la bondad del Padre. Una más. Cuando vivimos diferente a los demás, demostramos quién es nuestro Padre y de dónde viene nuestra herencia. Lucas 6, 35 y 36 dice, más bien amad a vuestros enemigos y haced el bien, dad prestado, no esperando nada, y vuestro galardón será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sean santos como Él es santo. Sean perfectos como Él es perfecto. Sean misericordiosos como Él es misericordioso. Sean compasivos como Él es compasivo. Así termina Pedro. Recuerden leer primera de Pedro, ¿ok? Cuando lleguen a su casa. Él dice, en conclusión, capítulo 3, verso 8 al 10. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados. Fueron ustedes llamados para heredar bendición. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Cuando vivimos diferente a los demás, demostramos quién es nuestro Padre y dónde está nuestra herencia.